Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer estas gorritas o viseritas ideales para proteger el rostro de nuestros niños, de nuestras niñas en estos días que hace tanto calor y que el sol también se pone a veces un poquito tan fuerte. Entonces hoy les voy a compartir cómo hacerlo. Espero que me acompañen hasta el final y que se motiven a realizarla de muchos colores y muchos motivos también. Quiero agradecer a los miembros del canal, a las personas que se encuentran en este momento en el chat, a todas las personas que nos regalan su me gusta, que se suscriben, que comentan, que comparten. Mil y mil gracias. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Y bueno amigos, los materiales que necesito para este proyecto, pues como va a ser en foamy como tal, voy a tener variedad de colores, o más que variedades, texturas también y contrastes. Por ejemplo, aquí está este escarchado en un violeta o un morado más oscuro, y lo tengo en básico, ¿sí? También normal, el mismo color. Lo tengo el más claro, el lila, este que es como un rosa coralina, en color plata. Ustedes deciden los colores que prefieran, los que más les guste. Tengo una diadema, balaca, vincha. Tiene varios nombres dependiendo de cada país. Esto lo encuentran donde venden accesorios para manualistas. Allí las encuentran. Esta es de 1 centímetro el grosor. Existen más gruesas y también sirven, entonces eso no les va, digamos, a limitar el trabajo. Silicona caliente, bueno, yo trabajo con silicona caliente, pero también lo pueden hacer con líquida. Un bisturí, este es el que estoy utilizando. Este bisturí es muy seguro, entonces se los recomiendo. Si de pronto se pueden hacer a él, o un bisturí normal también, siempre con el cuidado del corte. Tijeras, un palito de brocheta o que tenga buena punta, puede ser un bolígrafo que no manche, porque es para trazar las marcas en el foamy, no mancharlo con bolígrafo. Mi almohadilla de corte, pues existen unas más grandes, son muy buenas, pero yo tengo esta pequeñita. Y recuerden que si de pronto se me olvida algún material, en la descripción allí les dejo la lista completa de materiales y los moldes de lo que voy a trabajar el día de hoy. Listo, los moldes que necesito para este proyecto. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí tengo los moldes ya cortados. Ustedes saben que yo se los comparto en una hojita de blog tipo tamaño carta. Lo imprimen en sentido horizontal. Esto ahora lo voy a cortar en el foamy y aquí les voy a mostrar normalmente cómo hago. Esta es la visera, ¿sí? O la parte pues que cubre o nos protege del sol a los niños, o cuando hacemos algo para nosotras también. Y yo tengo esta pieza en foamy escarchado color plata que me encanta, con el contraste de los otros colores me fascina. Entonces lo que voy a hacer con el palito de brocheta, voy a empezar a marcarla, listo, así evito mancharlo con el color del bolígrafo. Solamente es con este por todo el contorno y luego lo corto con tijeras normal. Toman la medida, si sacan la medida de la tapa, la cortan, y también la del contorno para que tapemos imperfecciones. Bueno, ya la pieza esta por lo menos ya la corté. Ahora voy a cortar otra pieza que me dé el largo de la diadema, vincha. Yo le voy a llamar diadema, listo, porque es como normalmente nosotros le decimos. Ya ustedes saben que corresponde a la base de lo que va a ser la gorrita, listo. Ella tiene una medida de 36.5. Entonces voy a cortar una pieza mayor a ella, porque es preferible que me sobre y luego yo pueda cortar y no que me vaya a quedar a ras y me falte. Entonces la voy a cortar pensando en que lo mínimo, si mide 36.5, entonces la voy a cortar de 39, listo, 39, 40 centímetros. Y el ancho, porque no quiero que se note mucho el negro, si la consiguen blanca sería muchísimo mejor, pero pues igual no me limito con el color, lo voy a cortar de 2 centímetros. El grosor, o el ancho por decir así, es de 2 centímetros. Entonces voy a cortar la pieza del color que ustedes prefieran. Yo voy a elegir este morado, listo, para hacer eso.
Bueno, ya corté la pieza con bisturí, como pudieron ver. Entonces lo que voy a hacer es que en todo el borde, dejando, recuerden que por eso les dije que dejen que sea más larga, no exactamente los 36.5, sino que sea más larga. Voy a pegar por todo este contorno, pero que quede a ras, listo, que quede a ras con buena silicona. Si a ustedes les gusta la silicona líquida, perfecto. Yo utilizo mucho la caliente. La verdad, a mí la líquida se me seca mucho, probablemente es por el clima, no sé, pero siempre compro tarritos, procuras a comprar los pequeños porque siempre se me seca. Entonces yo utilizo caliente casi siempre. Entonces ya ustedes deciden, listo, dependiendo el trabajo que vayan a hacer o si lo van a hacer con niños, si les toca con la silicona líquida. Y aquí voy aplicando esta silicona. Ella no está totalmente hirviendo, ¿sí? Porque no la pongo a que hierva para que no me vaya a derretir el foamy. Y voy a empezarlo a pegar. Bueno, aquí tengo la visera o la ala de la gorra. La voy a doblar en el centro y marco aproximadamente donde queda la mitad. Una marca pequeñita, ¿no? Es algo relativamente pequeño. Y en la diadema también ubico aproximadamente el centro. Lo puedo hacer con el mismo método que utilicé ahora para ubicar cuál es el centro. Y miren que en los extremos doblé el foamy un poquito, lo pegué, y así que evito que cuando les coloquemos la gorrita a los niños o a las niñas, entonces les talle. Entonces dice que es 38.5, 38 sería 19, 19.2 rayitas. Por aquí. 19.2. Es como ubicar un poquito, no vamos a marcar mucho porque no necesitamos manchar el fondo. Debería haberlo hecho con el palito de brocheta y lo hice fue con el marcador. Bueno, lo que voy a buscar es lo que les digo, el centro de cada una para mirar dónde voy a ubicar el fondo. Entonces aquí lo que voy a hacer es que con la silicona voy a aplicarla por todo el borde, primero de la mitad hacia un lado y luego de la mitad hacia el otro, pero vamos paso a paso, ¿listo? Entonces voy a aplicar poquita, no me voy a exceder tampoco. Y aquí, como pueden ver, voy a ubicarlo y estiro la diadema y lo sostengo. Estiro la diadema y lo sostengo. Como pueden notar, inmediatamente hace la caída de la aleta, ¿listo? Y hago lo mismo a este lado, aplico la silicona por todo el borde, pego y sostengo hasta que seque. Bueno, como pueden ver, toma de manera inmediata la forma de lo que es una gorra, listo, de lo que es una viserita. Pero como no nos gustan estas imperfecciones, entonces lo vamos a decorar. ¿Cómo lo voy a decorar? Voy a tomar del escarchado, voy a sacar unas tiritas aproximadamente de unos 5 o 6 milímetros, y ese va a ser un cordón decorativo aquí en esta parte. Y también, si quieren, lo pueden hacer en el borde. Eso permite que quede el trabajo muy bonito. Entonces voy a sacar estas piezas para decorar.
Bueno, aquí ya tengo las tiritas. Aquí voy a hacer un corte en diagonal para cuando yo lo pegue aquí me calce perfecto, y luego cuando ponga la otra tira por este lado no vaya a quedar sobrepuesto, sino que quede bonito, listo, que quede estético. Igual lo pegamos, y si vemos que hay que quitarle algo, pues se lo quitamos, pero vamos a pegar ahora por todo el contorno. Bueno, entonces miren cómo queda la viserita, la gorrita. Este se puede decir que es la base para cualquier decoración que ustedes quieran hacer, ya sea para Pascuas, cumpleaños, para darlas, obsequiarlas de sorpresa, para el Día del Niño, para poner motivos navideños, Halloween, lo que quieran. Esta se puede decir que es el cuerpo para hacer ustedes mismas su gorrita. Y ahora ya paso entonces a la decoración. Miren, yo les muestro, si quieren pueden retocar con más silicona. Miren los hilos, por decir así, los retoques del foamy, como realzan los colores. A mí me encanta. No sé si ustedes ya saben que este es mi color favorito, entonces allí lo ven en casi todos mis trabajos. Ahora en los moldes van a encontrar las orejas, ¿sí? Tanto las orejas, la parte más grande, la parte más pequeña. Esta la vamos a pegar para también decorar la gorra. Y también tengo listas las piezas del moño. Del moño le quise hacer que fuera así en este rosa coralina, es un rosa fuerte, me encanta, entonces quise darle ese toque a la gorrita. Estas gorritas son tanto para niños como para niñas, solamente es cambiar los colores. Y en el caso del moño, pues en ellos no se lo ponemos, pero las orejitas sí, porque a ellos también les encantan los conejos. Entonces voy a decorar las orejitas. Bueno, ya tengo las orejas, ahora voy a decorar el moño. El moño solamente es traer las partes al centro, ¿listo? Luego lo pego, o sea, lo pongo aquí en el centro, luego le pongo un poquito de silicona de nuevo en el centro, lo llevo ahí. Y luego la pieza más pequeña es para sujetar, ¿listo? Así. Bueno, ya el moño está listo, y entre mis cosas encontré de esta cinta piedra, así se llama, y voy a cortar una tirita, un pedazo, para ponerle en el moño. Me parece que le da mucho brillo y me encanta. Bueno, ya listo el moño, ahora voy a pegar las orejitas.
y por supuesto decoro con el moño que acabo de hacer y listo. Así nos va quedando esta gorrita. También aprovechando que cuando llega el verano, hace mucho sol, hay que proteger mucho los rostros, los ojitos de nuestros niños. Entonces esta gorrita yo sé que les va a encantar. Voy a esperar a que seque muy bien y luego le pongo el moñito. Bueno, ahora aplico buena silicona en el moño también, pensando en que quede bien pegado y no se nos vaya a desbaratar. Entonces aquí está el moñito, lo sostenemos bien, cuidado siempre de no irse a quemar, no irse a maltratar las manos. Yo utilizo estas brochitas también para cuando necesito pegar o cuando necesito pegar cosas con silicona y no irme a quemar, entonces la brochita me ayuda mucho. Y esta entonces es la actividad, es el proyecto que les quise compartir el día de hoy. Miren cómo queda atrás también. Esta es una medida, se puede decir que estándar, le sirve a muchos niños desde muy pequeños hasta los más grandecitos, porque la diadema en realidad no es que tenga tallas o medidas diferentes, entonces le puede servir desde una niña pequeña que tenga aproximadamente unos 2-3 años hasta una niña ya grande, ¿sí? De 10, 11, 12 años. Entonces ustedes pueden poner la decoración que más les guste. A mí esta me encanta, los colores me fascinan, me parece que se ven hermosos y espero que a ustedes también les haya gustado. Si es así, recuerda que para apoyar mi trabajo, regálame tu me gusta, que es totalmente gratis. Suscríbete, si el botón está en rojo es porque aún no te has suscrito y también es gratis. Comparte por favor, que eso nos ayuda muchísimo con el algoritmo, y comenta. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.